Evangelio de hoy, viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, San Juan María Vianney, presbítero, memoria obligatoria. San Juan María Vianney, patrono de los párrocos, 4 de agosto. Primera lectura. Lectura del libro del Levítico, capítulo 23. En las festividades del Señor os reuniréis en asamblea litúrgica. El Señor dijo a Moisés: estas son las festividades del Señor, en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El día séptimo se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo de siervos. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y durante 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa, solemne. No harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Salmo responsorial 80. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Porque es una ley en Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto. Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Versículo antes del Evangelio, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Aleluya, la palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se os ha anunciado. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. ¿Sus hermanos y sus hermanas no viven entre nosotros? En Nazaret, el pueblo de su infancia, Jesús causó asombro por su sabiduría. La admiración que la exposición de Jesús causó entre sus compatriotas fue una admiración de escándalo. Era la clásica mentalidad aldeana estrecha, que no concibe cómo uno de ellos puede ser distinto y tan superior a los demás. Como a veces nosotros no concebimos cómo alguna persona que con nosotros convive puede ser superior a nosotros o puede estar dotada de cualidades excepcionales y por esa razón le hacemos el vacío cuando no la perseguimos y difamamos abiertamente. Si te examinas con alguna detención y rigor, no sería nada extraño que hallaras en tu vida y en tu conducta algunas manifestaciones de esta solapada envidia y recelo. El Evangelio nos habla de los hermanos de Jesús. Se nombran así a los parientes más próximos de Jesús. Por más que Mateo ponga hermanos, deben entenderse no como hijos de María, sino como parientes próximos, como por ejemplo primos, que en hebreo y arameo se llaman también hermanos. Así, por ejemplo, en Génesis 13, versículo 8, Abraham, hablando con su sobrino Lot, le dice,
no haya disputas entre nosotros, pues somos hermanos. Que María no tuvo más hijos después de Jesucristo no solamente es dogma de fe. La perpetua virginidad de María, el mismo Evangelio da el nombre de la madre de esos mismos a los que llama hermanos del Señor. Al hablar de la crucifixión del Señor, se nombra como asistentes al acto a María, la Madre de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 25. Y a María, la Madre de Santiago y José, Mateo capítulo 27, versículo 56 y Marcos capítulo 15, versículo 40. No hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. Los paisanos de Jesús, los habitantes de Nazaret, quedaron sumamente extrañados ante su sabiduría. Lo habían visto desde niño y adolescente, sin descubrir en él nada notorio, y de pronto Jesús se erige en maestro. ¿De dónde le vino la sabiduría? La reacción psicológica de sus compatriotas fue de repulsa o rechazo y de escándalo. Lo despreciaron llamándolo el hijo del carpintero, pretendiendo decirle con esto: no eres más que el hijo de un pobre artesano que no te pudo dar estudios superiores. Entonces, ¿cómo es que ahora te muestras con tanta sabiduría? Y Jesús, según acota San Marcos, se maravilló de su falta de fe. Y esa falta de fe fue la causa de que Jesús no hiciera milagros entre los suyos. Por aquella incredulidad, Jesús dejó a los suyos y se fue a predicar a los contornos. Que Dios abandone al hombre es el mayor castigo que le puede inferir. Pídele al Señor que nunca se aleje de ti, que nunca te deje, y para ello pon de tu parte la fe confiada y sincera. Jesús se maravillaba de la poca fe de la gente en Nazaret. Por su propio conocimiento experimental, Jesús iba constatando la incredulidad de sus paisanos, que cerraban los ojos a la misma evidencia que se les entraba por los ojos, confesando ellos mismos: ¿de dónde le viene esta sabiduría y este poder de hacer milagros? En otras partes del Evangelio, Jesús pone de manifiesto y reprueba la ceguera espiritual que impide ver sus obras salvadoras. Juan capítulo 9, versículos del 39 al 41 y Mateo capítulo 23, versículos del 16 al 26. ¿Cuántas veces el Señor nuestro Dios nos muestra su voluntad y nosotros nos empeñamos en no verla? Quizá porque contraría nuestros gustos e inclinaciones, nuestra soberbia o nuestro egoísmo. Vivencia. Una de las razones por las que los habitantes de Nazaret rechazaron a Jesús fue por su origen humilde y su insignificancia social.
es propio de la naturaleza humana dejar de lado lo que es pequeño e insignificante para la sociedad y, por otra parte, deslumbrarse ante el origen social importante o ante el estatus que da categoría. Y Jesús se nos presentó con la fragilidad de su infancia y la humildad de su origen. No mires tú en las cosas de Dios sus humildes principios, ni hagas caso de la fragilidad de sus comienzos. Mira más bien siempre el hecho de que sean voluntad de Dios, y ésta nunca es pequeña e insignificante. Siempre es, por el contrario, digna de que nosotros pongamos en ella toda nuestra consideración.